ha llegado de punta en blanco, caray. Cachaquísimo, caray. Pero debería carachas. cortarse esas mechas, ala. Él no es dorado, él es Adorado. adorado. Un gran exponente de la actuación. Letras mayúsculas, actorazo, actorazo de los que tenemos aquí en nuestro país, pero además director, guionista. Hoy estaremos explorando diferentes momentos de su vida, pero además recordando una producción maravillosa que este año está cumpliendo 30 años de haber salido al aire. Estamos hablando de La Estrategia del Caracol. Él es el grandioso Humberto Dorado. Humbertico Muchas adorado, gracias. bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. ¿Cómo Tan están bello, ustedes? ¿cómo vas? Yo no me quejo en voz alta. Ok. Ahí vamos. ¿Y esas mechas cuándo te las vas a cortar, carajo? Pero ellas salen solas, mijito. Salen solas, muy bien. Eso de la mecha es porque él fue Sí. compañero mío en La Sí. Maldición del Paraíso y me decía, Federico, cortate esas mechas. Sí, 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 Y nunca sí, sí. me olvidó. Sí. Humbertico, 30 años de la película, tal vez la base de la cinematografía en Colombia, como lo fue La Estrategia del Caracol. Hace 30 años disfrutamos de esta producción. Recuerdos, anécdotas, sensaciones. Pues eso sí es motivo de orgullo y es el motor de ser uno presumido, ¿no? Porque a Sí. ninguna película le han celebrado tanto. Y yo creo que creó un fenómeno muy curioso y creo que muy valioso, y es que creó consensos en la familia, ¿no? Que tanto los padres como la generación siguiente y todo disfrutan la película. Entonces fue un mensaje como para dos generaciones a partir de una situación muy difícil que era en la campaña por desalojar los inquilinatos del centro de Bogotá. Ese fue nuestro centro y consideramos que la vivienda y el hogar y el lugar donde uno vive es un lugar amado, sagrado y anhelado, ¿no? Entonces, yo creo que con esa buena intención y ese lindo concepto se desarrolló una aventura cinematográfica con la gramática de una película, con el drama de una estructura narrativa y con una frase que terminó volviéndose una frase Muy común, famosa. ¿no? Ahí está su Casa pintada. casa pintada. Pues miren, un elenco de lujo. Brindemos por los ausentes. Brindemos por los ausentes, sí, señor, de claro la que sí. estrategia, Salud. De una belleza. Un elenco de lujo, Humberto. No, eso fue extraordinario. Pero hay un ingrediente insustituible para hacer una película como La Estrategia. Aparte del presupuesto que ya eso no alcanzaría para hacer una película de esta naturaleza y de esta escala, es la pasión, ¿no? Que es lo que deja de herencia para todos los que trabajamos en esto, ¿no? Es hacer una historia con un concepto elevado, con un presupuesto adecuado y con una pasión inquebrantable. Claro. Sí. Humbertico, se ¿cómo nota. fue tu participación no solamente como actor en esta gran producción, sino también como guionista? Así es una historia muy curiosa. Eh, yo me gané un concurso de guiones en el año 1986 Sí, señor. con un guión que se llamaba Técnicas de Duelo. Claro, Sí. que se hizo además. Esa fue la primera película de largometraje dirigida por Sergio Cabrera. Sí. Sergio estaba preparando con Ramón Jimeno la historia de La Estrategia, la estaban investigando, pero hacía años. Sí. Y cuando estábamos filmando en Barichara Técnicas de Duelo, Ramón terminó el guión y me lo mostró, tuvo esa deferencia. Pero como estábamos en ese parto de los montes de hacer el primer largo, con mi primer guión de largo, pues yo lo miré y le dije a Ramón pues que me parecía que la historia era muy buena, pero que no podía ayudar sino desde afuera, o sea, hacer comentarios externos y cuando terminamos de rodar Técnicas de Duelo, Sergio insistió en que viera la posibilidad de hacer el guión cinematográfico, porque es que el guión es un lenguaje que tiene como otras leyes
que la literatura y que el periodismo tiene Claro, es una un cosa es el oficio. libro y otra cosa es el guión cinematográfico. Exactamente. Esa es una experticia, digámosle, como dicen ahora, distinta. El guión es un oficio también que hay que ejercerlo para bien o para mal, pero hay cosas que no caben en las películas y hay historias que, como decía el mismo Samuel Goldwyn, que se ha tirado toda la literatura universal, incluyendo la Biblia. Claro, el guión tiene otra dinámica y es enfrentarse ya Claro. a unas imágenes y a un concepto Tiempo, ¿no? narrativo y al Pa. tiempo. Sí, 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 así es. Así es. Entonces, yo por segunda vez dije que no, pues que no podía tocar la historia de ellos, pues se ganaron el concurso de guión de Focina de 1987, pero entonces me puse a trabajar con el arquitecto Luis Alfonso Triana y los arquitectos que en ese momento estaban investigando los casos de los inquilinatos en el centro de Bogotá, no solamente en un barrio, sino en todo el centro. Y entonces a Luis Alfonso le encargaron, a partir del guión de Ramón y de Sergio, encontrar la casa, Sí. los interiores y todo como arquitecto de la película. Y entonces me acolinché en las expediciones de campo y fui descubriendo que las cosas que iban escogiendo y llamando la atención y todo, eran el barrio de mi infancia, de Santa Bárbara Hay una Centro. conexión Y emocional ahí pasó ahí. algo. Y entonces yo conocí a los personajes, Claro. los había visto en distintos momentos, por ejemplo, cosas muy curiosas, como el carnicero que vende dinamita. Entonces yo dije, pero esto existe y está aquí. Y un día golpeamos en la casa que después sería la entrada a la casa de la estrategia y nos abrió el travesti y nos tiró la puerta. Entonces yo dije, no, esto toca meterlo en Sí, el guión. claro. Y entonces empezaron a surgir una serie de elementos que yo dije, no, pues présteme para acá y yo hago el guión cinematográfico. Pues ese travesti que fue a la estrategia Sí. tiene algo que decirte. Mira. Hola, Humberto Dorado, que se oiga bien. Te quiero mucho y me encanta celebrar estos 30 años de esas épocas tan creativas, tan con ganas de hacer algo muy bueno, de cumplir sueños. Y bueno, son 30 años que debemos festejar muy bien porque han sido de éxito. Y esa estrategia del Caracol pues marcó nuestras carreras y marcó nuestra amistad también de tantos tiempos. Un abrazo, besos. Ay, tan linda Florina. Y eso fue un gran trabajo de Un Florina. gran trabajo, ¿ah? Gracias. Un gran Sí. trabajo. Pero a mí me sorprende que me estoy enterando en este momento que esos personajes existían en tu barrio de infancia. Sí, nos Estaban tiraron- ahí. Sí. Nos tiraron la puerta. Después Florina hizo un gran trabajo con un travesti de verdad, que hoy está de moda y dicen las chicas trans. Ajá. ¿no? Claro, exactamente. ¿Sí? Pero en ese Toda una momento, comunidad. sí, en ese momento había que tratar con respeto un fenómeno que era parte de la calle del barrio. Sí, 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 Qué sí, interesante esto. sí, 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 sí. Qué bonito personaje. Bueno, siguen más saluditos para Sí. ti a seguir sorprendiendo ese corazoncito. Más amigos entrañables, quién aparece Humbertico, ahora. mira. Ajá. Un abrazo a mi querido amigo y colega Humberto Diego. Dorado en los 30 años de la magnífica película La Estrategia de Caracol, que hace ya parte de la historia del cine colombiano y de la que me siento muy orgulloso de haber participado. Felicitaciones a ti, Humberto, por el gran papel que hiciste en esta película. Y nada, abrazos de tu amigo Diego. Chao. Diego Vélez, qué Diego era actorazo. el carnicero que vendía dinamita. Sí, sí, sí. Justamente. Sí, sí, Dios sí. mío, pero eso va para una película sola. Sí, Que se Diego. llame así, El carnicero que vendía dinamita. Y el otro personaje maravilloso fue Fausto, que ya no está con nosotros. Fausto ¿no? Cabrera, el papá de Sergio. Sí, el papá de Sergio, porque Sergio tenía una relación entrañable con su padre y
y nunca lo había dirigido a él. Toda la vida había sido dirigido por su padre. Claro. Y eso no es fácil. Entonces Sergio estaba mostrando una cara nueva de su oficio, ¿no? Y resulta que le hizo un homenaje instantáneo en la película a un líder anarquista español. Pasó la cámara y se vio 2 segundos el retrato de Durruti, ¿no? Que es uno de los radicales tremendos de la República Española. Y bueno, aquí pues nadie vio nada, pasó la foto, pero en España lo reconocían porque era como mostrar a Jorge Eliezer Gaitán. Claro, un Una líder película. Y entonces, contestatario. inmediatamente nos volvimos anarquistas. Es una película anarquista, dije. Exacto, anarcoácrata nihilista, digamos, una cosa Muy radical. Humberto, en esta producción no todo fue risa, no todo fue gracia, no todos los momentos y las anécdotas fueron divertidas. Pasó de todo, hubo situaciones muy complejas, fue una producción difícil de grabar, incluso un secuestro de por medio. Sí. ¿Cómo impacta todo este rodaje? Pues ya lo vamos a saber Sí. en segunditos. Dejemos la pregunta en punta porque hubo secuestro, hubo muerte, hubo cosas que pasaron, escenas perdidas, pasaban cosas un poco Claro. en contra de la Fue corriente. muy difícil, sí. Muy difícil, ya lo vamos a saber, nos va a contar esa anécdota porque Humberto es un gran conversador. Tintico en mano. ¡Oh! Humbertico ha tomado tintico, se picó un buñuelito. una pedacito de puntica de buñuelito. buñuelo nada más, Humberto. Rico buñuelo, pero Rico. Y hoy comienzan las novenas, perfecto. Lo que pasa es que Pregunta a esta altura hay que sí, no, un pedacito ya es ¿Natilla mucho. o ya buñuelo? un pedacito ya mucho. Natilla o buñuelo, si tienes que escoger uno de los dos, ¿cuál sería, Humbertico? No, yo me comería ambos, pero lo que pasa es que no puedo. No Sí, debo, no podemos, debo, no debemos debo. a estas alturas. Por No tema debo de porque salud. pues, yo soy puro músculo y echarle Carbohidra- natilla al músculo. Pues, Bueno, nos quedamos con una pregunta en punta y es Sí. acerca de la difícil situación que se vivió en el rodaje de la película, que no todo fue color de rosa, sino que también a una directora de la parte administrativa, pues vivió una situación muy compleja. no, era como la lo es. directora de la compañía cinematográfica. Ajá. Sí, eso Fue dio se- fue origen. secuestrada. Secuestrada en medio del rodaje. Claro, claro, y era diciembre. Y eso dio origen, un poquito, o sea, fue como noviembre, pero resulta que decidieron congelar los fondos de las compañías estatales que no se podía destinar. No sé si ustedes recuerdan de un decreto que las personas secuestradas sus entidades había que congelarle los fondos para no pagar los Ay, carambas. rescates. Eso dio origen al libro de Gabriel García Márquez, de Historia de un secuestro, que sí, después señor. fue muy importante para nuestras relaciones con el Estados Unidos y con el Departamento de Estado, porque fue un testimonio muy valiente. Pero a nosotros en el rodaje lo que ocurrió es que como congelaron los fondos, tampoco pagaron los cheques. Claro. Entonces, Humberto. todo el personal que recuerdo en este momento, todo el personal técnico, era, por eso recuerdo el tema de la pasión, ¿no? También ellos, Siguieron trabajando sin recibir. no, miren, nos tocó hacer, salvo Basile, se reunió con ellos y su hermano, Pepe, Giuseppe Ay, Basile. Giuseppe, mi amigo. Giuseppe, Mi sí. amigo del alma, como me dolió la muerte de Giuseppe. Sí, sí, sí. Mi Y él amigo. fue un personaje importantísimo en la película, importantísimo, porque era el enlace de producción ejecutiva en el campo, de la producción de campo. Entonces el hecho fue que nos reunimos con los técnicos. Ahora recuerdo con mucho cariño al sonidista y a su esposa, Heriberto García y Flor Marina Sandoval, que nos reunimos y les dijimos, miren, lo que podemos hacer es que todos los actores vamos a sacar las cosas de la casa, cosas ahí, camisetas y no sé, las cosas que no usábamos y todo, Recursos pero pues, propios. regalitos para que ellos llevaran a su casa. Y entonces es un cuento de Navidad, Qué lindo realmente. detalle. Porque ellos aceptaron y seguimos rodando hasta el 31 y luego en enero. Y ellos llevaron a su casa brasieres. ¿no?
Tengo los calzones de Humbertico Dorado, caray. Sí, claro. Están prácticamente nuevos. Ustedes no me creerán, pero todavía puestas. tengo esas camisetas, todavía tengo. Pero qué lindo detalle, eso ¿Qué- habla muy bien. ¿Qué tuvo que ver Gabriel García Márquez en toda esta historia y cómo los alentó a seguir adelante? Ah, no, fue muy importante su intervención, aparte de que de este incidente del cual salió un libro, Sergio estaba editando su primera película y se encontró con Gabriel García Márquez y le contó su segunda película. Que era la estrategia. Sí, que era la estrategia. Entonces pasó un tiempo y García Márquez tenía que venir a Bogotá y preguntó que tenía una reunión, que si podía verla, y estaba en La Moviola hacía varias semanas, estaba abandonada la película porque no alcanzó el presupuesto para seguir en el trabajo de la producción. Y a las 5 de la tarde llegó a La Moviola. Él sabía ver el cine, García Márquez hizo mucho cine y sabía mirar una película en Moviola. Y eran 8 rollos o algo así. Y tenía una reunión con el alcalde. Y como a las 6 llamó a su casa y dijo que estaba viendo una película que era muy interesante, que tenía que terminar de verla. Que por favor lo esperaran un momentico y todo, y faltaban 6 rollos. Y ¿Pero lo atrapó? se quedó mirando la película en La Moviola. Y al final hizo un comentario que me quedó enterrado en el alma para siempre, porque también presagiaba una cosa que ocurrió más sistemáticamente y se analizó después, que era la multipluralidad de la población de Bogotá, ¿no? Y él la resumió en estas palabras después de, acababa de verla, y me dijo, y es la primera película en colombiano que yo veo, que se habla en Sí, colombiano. Que se Y habla en colombiano. Claro, y es que teníamos de todas las regiones posibles. Yo incluso iba a ser un personaje con acento pastuso, pero era tan repugnante y tan hijuepuerta que yo dije, no voy a meterme. No, no vas a boletear a esta hermosa raza. Sí, no, y menos a Pasto, que adoro. Entonces, como a los 8 días, llegó una comunicación del Instituto de Francofonía y ayudaron con una suma importante para la postproducción, que era lo que faltaba, como $400,000. Qué linda anécdota, Sí. qué linda. Todo el mundo en pro de lo mismo. Este Sí. actor que va a aparecer en este momento es una institución y tiene palabras nobles para ese corazón bonito de Humberto Dorado. Por favor. Un gran abrazo, Humberto. Muchas felicidades, muchas felicitaciones. Qué belleza. Es una gran película, sigue siendo una gran película y será siempre una gran película, una gran historia. Y los trabajos que se lograron consolidar allí son trabajos muy, muy, muy buenos, muy poderosos. También yo celebro el pedacitico que tuve allí y celebro haber estado en esa película, en La Estrategia del Caracol. Un gran abrazo, muchas felicidades y ahí nos vemos, loco. Chao. Era el comandante de la policía. Sí. Estricto, fuerte. Sí. Y siempre no le funcionaba el radio, no le funcionaban las herramientas de trabajo, Ay, Dios el bolillo, todo era complicadísimo. Y él tiene que constatar que uno de los elementos de la gente, por eso tal vez la película la quiere tanto la gente, es porque usaba los recursos que la gente usaba para que no le embargaran su casa. Y entonces propuso que la película la narrara un mentiroso. Y ese mentiroso fue Luis Fernando Múnera, en la entrevista que le concede ¿a quién? A Carlos Carlos Vives, Vives. que hizo ese personaje Sí, que anoche exacto. celebró 30 años de su provincia y Sí. coincidencialmente celebramos hoy 30 años de la estrategia del Caracol. ¿Qué Exacto. pasó con esas 6 escenas finales?
¿Para dónde se fueron? Por ahí leí que las habían embargado, no Pero sé. está- limbo. Sí, yo pregunté hace 5 años, les pregunté a las autoridades cinematográficas que dónde estaba el negativo. Me dijeron, no, lo recuperamos. Yo dije, lo recuperamos, ¿qué sería lo que pasó? Pero lo estamos haciendo una corrección de color manual, cuadro a cuadro. En el siguiente Festival de Cine de Cartagena, le pregunté a la directora de Proimágenes, ¿dónde está el negativo de la estrategia? Porque hay... Y entonces me mandó a un asistente que no me conocía a mí, ni sabía de qué le estaba hablando. Entonces me pareció todavía más sospechoso. Claro. En realidad fue para la distribución comercial, que es otro mérito, creo que de la película y de varias películas de Sergio, es que ha sido distribuida comercialmente en Europa. Ok, ¿sí? por su Que eso nexo es un con logro, España. eso es un logro que es muy difícil, o sea, es muy difícil que la gente se encarrete con una historia y nuestra, pues de nuestras raíces y de nuestra ciudad de Bogotá, que es lo que me Claro. tiene súper orgulloso de estar aquí en Canal Capital, celebrando sin ponqué, pero con mucho orgullo. Duró un año en cartelera en Madrid. Imagínate tú, Sí, ese logro. en uno de los cines Renoir, hasta el punto que se volvió de culto de un movimiento subversivo, que eran los ocupas. Ah, ¿no? bueno. Entonces, Estamos hablando de palabras mayores. entonces la película trascendió, digamos, hasta políticamente. Y no me contestaron. Después averigüé que estaba embargada en el laboratorio de Cinecittà y que no la habían desembargado. Ay, Dios que mío. no había sido cierto eso. Bueno, Esas escenas que se cortaron, las hicimos en un cineclub con las partes cortadas en video, se las fuimos poniendo a los espectadores y las escenas cuadraban perfecto, perfecto. Entonces se nos ocurrió la idea de poder hacer un corte nuevo de la estrategia con las escenas nuevas, que son además, a mí me da pena que sea yo quien lo diga, pero de todas maneras son maravillosas, son geniales. Una escena de Delfín Aguido ahí. vendiendo verduras en la Plaza de las Cruces, ustedes no se alcanzan a imaginar la Esperamos. seriedad de... Esperamos esa edición nueva de la estrategia. Ojalá, Muy bien, hay vale. un tercer bloque. Esta charla Sí, está sí. chévere. Tomamos mantitico. Y ese bloque incluye algo muy picante que Moni Molano le va a proponer a Humberto Dorado. Arreglando cosas, conversando temas profundos. Pase agüita, pase Sí, chocolate, estoy porque pasando chocolatico. no hemos parado de hablar en Pero comerciales. Moni Molano, ahí donde la ve, este obelisco de Cali, Mm. tiene propuesta No sé qué tan indecente para sea para Humberto ti. Dorado. Vamos a ver cómo la toma él. Yo lo veo entero. Yo lo veo bien. ¿Sabes qué es un rapidito? Me ha tocado. ¿Sí? Últimamente mucho o poco. No, yo tengo algunas glándulas medio atrofiadas. pero ¿Qué sería? Estamos en lo mismo. Podría ser hoy un buen momento, un buen espacio para renovar esas glándulas y que tengas un rapidito conmigo. ¿Sí? ¿Vale? Humberto se le mide, hombre. Sin miedo. Humberto y no- mirándome no se le- fijamente a Humberto los no- ojos. No se le arruga ni en piscina, Humberto. Un rapidito profesional, Humberto. Ajá. Preguntas cortas, respuestas rápidas. Vamos con la primera. Instintivas. Primer personaje que interpretaste en la televisión. Era el niño que va a hacer la compra a la boba Abigail en el programa Hogar Dulce Hogar. Hogar Eso Dulce era en Hogar. vivo y en directo. ¿Cómo qué año? Eso es como en el año 61. Dios Sí. mío. Y lo Ese recuerdo fue el primer perfecto. personaje. Y la historia era de una señora judía que era dueña de una tienda cerca de la casa. Entonces los niños íbamos, cuando ella salía a hacer diligencias, dejaba a la boba Abigail a cargo. Y nosotros sabíamos que la boba Abigail despachaba, pero no cobraba. ¡Ay! Y Ya lo vea. entonces el papel era, nos da dos dulces borrachos, por favor. Y entonces ella despachaba los dulces, había una pausa Ajá. y le decíamos,
Gracias. Gracias. Ese me tocaba a mí. Gracias. Gracias. El primer texto. Y el papel de la boba ahí lo hacía Consuelo Luzardo, que era estudiante de la Escuela Nacional de Arte Dramático. Qué belleza. Siguiente pregunta. ¿Cuál ha sido ese personaje que más te ha costado interpretar hasta el momento? Me costó la preparación del personaje de Bent, que era un encuentro entre un homosexual y un judío en el campo de exterminio de Dachau. Dios mío. Entonces finalmente hay una historia de amor bellísima, se enamoran y yo hacía el papel del Triángulo Rosado y Jorge Emilio Salazar hacía el papel de la Estrella Amarilla y no podíamos tocarnos, entonces teníamos que hacer el amor de lejos en el escenario. Eso era una cosa maravillosa que me costó un enorme trabajo, me sentí que era incompetente para hacer, pero cuando vi la reacción del público frente a la escena de amor, que era una revelación de la comprensión y de un hecho humano. Wow. Qué Fantástico. reto Sí. maravilloso. Última y definitiva, Horst consejo. se llamaba. Consejo que le das a esta nueva generación de actores. No, no, a ellos les tengo es que preguntar. Preguntar a ellos el consejo. Sí, Pero porque- con todo tu bagaje, con toda tu Sí. trayectoria, todos estos años vividos No, es dedicados a la que profesión. hice una escena con un elenco formidable en la tía Allison, Sí. que yo me vi a gatas por conservar la dignidad dentro de la Sí. capacidad actoral. ¿Con qué te encontraste? ¿Con quién? ¿Con qué te encontraste de estos talentosos? No, muchachos que todos apenas están eran los comenzando? muchachos que llevan digamos, la fuerza de la historia. Es un elenco de jóvenes, pero experimentados. Sí. No son actores naturales, no, son actores en formación, pero con un talento. Enorme. Muy bien, pues él mencionó a la tía Allison Ajá. y esta mujer que va a aparecer a continuación, Humberto le echó el ojo cuando ella era muy jovencita y debutaba en el teatro y la vida los puso de nuevo. Sueño cumplido. juntos. Sueño cumplido. Atención porque es solo audio. Escucha bien, Humberto, por favor. Mi Humbertico, mi adorado compañero. Qué alegría saludarte en la Sala de Colombia, en Bravísimo, compartiendo con estos niños maravillosos, dulces, inteligentes, bien informados y que nos quieren tanto. Es para mí un gusto contarles a todos ellos y a todo Colombia que de estos últimos 20 años en mi carrera de actuación, los momentos más maravillosos que atesoro de verdad como joyas son los que pasé contigo en la tía Allison. Compartir el mismo set, las salas de maquillaje, las mismas personas divinas de producción, los libretos tan formidables y esa muerte de los dos, que la muerte de los dos fue hermosa. Me pareció bellísima tu muerte tranquilito en ese sitio prohibido y yo comiéndome una bandeja paisa, me parecieron como poemas las muertes de los dos, qué maravillosos libretistas. Y el compartir además contigo de las cosas más ricas para mí y sabrosas es que teníamos la misma ruta, entonces te recogían a ti, me recogían a mí de ida y vuelta a RCN a grabar. Y aprovechaba yo para escucharte, darte cuerda y oírte, porque eres un genio, un erudito en todas las áreas del conocimiento. Para mí el conocimiento es la llave de la vida y tú eres el maestro. Entonces, compartir tantas historias maravillosas, yo te dije y te digo y vuelvo y te lo repito, tú tienes que escribir tus memorias, Humberto. Son Urgente. demasiadas cosas formidables y tú eres libretista, eres escritor, eres guionista. Tienes que escribir tus memorias. No, qué Te mando un saludo inmenso, comparto contigo este momento y con los niños también y te deseo una feliz Navidad, un feliz, próspero año nuevo y que ojalá nos volvamos a reunir en algún set con el mismo director y los mismos libretos. Un abrazo inmenso de tu amiga Margalida. Bravísimo, pero ¿qué es esta belleza, Humberto? Me abruma la generosidad es una de las actrices más talentosas que hay en este país, yo creo.
de trabajar con ella no es trabajo, es un encuentro de invenciones, es una cosa verdaderamente fantástica. Y es verdad, yo la conocí haciendo teatro, ¿no? A uno no le reconocen las cosas que ha hecho, Claro. ¿no? Y hacer un largometraje, escribir el guión de un largometraje, es un trabajo enorme que ni siquiera los mecanismos de contar las horas de trabajo funcionan. Todas las compañías de pensión y de cesantías, uno dice, pues escribí un guión y ¿cuánto se demoró? Demuéstrelo, No además. saben, no tienen la medida. En el consejo que determina las políticas del cine colombiano, el SENAC, no hay un puesto para el guionista. Ay, no Yo puede llevo 10 años diciendo, mire, las películas las escriben los guionistas. Claro. Por favor, sin historia no hay nada. Entonces déjenlos entrar al consejo para que digan cómo se hacen las vainas y qué tienen que hacer. No. Entonces se ha desvalorizado el papel y la importancia de un guión para hacer el cine. Como consecuencia, se han llegado a que el público colombiano está separado, el cine no está con el público. Yo creo que la estrategia es un ejemplo de cómo los éxitos existen es por el público, por el afecto que el público siente por las historias y por la calidad con que se muestran. Claro. ¿No? Pero no, en el consejo, en el SENAC no hay un puesto. Me han dado toda clase de explicaciones que no son válidas, pero tiene como consecuencia que los guionistas de largometraje y todo eso, no valemos nada. Qué triste. Sí. Necesario dignificar el oficio del guionista. Pero por lo menos La base de toda ni producción. siquiera pido que lo dignifiquen, sino que lo reconozcan, por lo menos eso, ¿no? Yo creo que es uno de los ajustes que hay que hacer para mejorar nuestro cine, es mejorar la formación en general del equipo de cine, que son buenísimos, pero hay que formarlos. Todos tenemos que aprender en un momento dado y tenemos que aprender en cada proyecto. Miren, yo tengo una historia que dejó Gabriel García Márquez que es preciosa. Es la última ejecución de brujas en América. Se llaman las Moanas de Silos, porque Silos es una población de Santander del Norte. Y resulta que en 1748 la Real Audiencia prohibió que los alcaldes indígenas del pueblo de Silos ejecutaran a las mujeres. Y lo que pasaba era que las mujeres, cuando los alcaldes se habían burocratizado y se habían dedicado a otros menesteres y fueron a recolectar los impuestos para la guerra, la gente no les paraba bolas, porque una de sus funciones era curar a la población. Y esas funciones, esa ciencia herborícola y curativa, la habían aprendido las mujeres. Entonces, cuando vieron que el poder lo tenía la capacidad de curación de las mujeres, las acusaron de brujas. Claro. Con los mismos argumentos de la Inquisición en Cartagena. Y las ejecutaron, y la Real Audiencia prohibió que ejecutaran las brujas y 14 años después lo volvieron a hacer. ¡Ay! Sí. Y Gabriel García Márquez dejó eso. Ahí Imagínate, está. fue genial porque llegaron los dos expedientes y yo le comenté, porque estábamos haciendo de Amores y Delitos. Entonces yo le comenté, le dije, mire maestro, tengo el principio de la historia, 1748, y tengo el final de la historia, 1764, pero no tengo la mitad. Y García Márquez me dijo, pues mejor, invéntatela. Sí, el documento, ¿sabes? Invente esa vaina que ya tiene el principio y el final. Y así lo hice. ¿sí? Ay, Pero, Humberto. nos faltó el detalle de que la película de la estrategia del Caracol de los 30 años que hoy cumple, al año siguiente, la película está dedicada a Silvia Duzán, la hermana de María Jimena, quien trabajaba para el Canal 4 de Inglaterra y estaba haciendo un documental en Santander,
en Cimitarra, Santander, y entonces se sentó en una cafetería al lado de uno de los líderes de un movimiento que después sobrevivió y triunfó, que alegaba con todos los grupos en pugna porque estaban unas fuerzas del Río Magdalena, de Ramón Izaza, estaban las fuerzas del ELN, estaban las fuerzas de las FARC y había dos contingentes del ejército, dos cuarteles del ejército en Cimitarra. Entonces todos estaban en pugna y Silvia estaba en una cafetería diseñando el documental del cual quedan partes, quedan fragmentos. Y la mataron con el líder. La reventaron. Ah, no Sí. me digas eso, Humberto, Por un eso está homenaje a dedicada, Silvia. la estrategia está dedicada a Silvia, que fue mi asistente del guión y después asistente de la producción, ¿no? Una persona maravillosa, sensible, escribía muy bien. Pero bueno, nuestra realidad es así. Es así, Humbertico. Bueno, imagínate, hemos pasado una mañana increíble, como dijo Margalida, con un erudito, con una eminencia del arte, de la cultura, del cine. Eminencia. Humberto, gracias por haber sacado un tiempo hoy sábado para conversar con nosotros en esta charla amena, bonita, divertida. Sí, sí, muchas gracias. No, a Gracias. ustedes muchas gracias por celebrar una película tan entrañable para nosotros y que repito, ha juntado generaciones y ha creado consensos hogareños de simpatía y de afecto. Qué lindo. Qué bello, se viene de pronto por ahí teatro, hay Sí, guiones señor. escritos, hay muchas sorpresas. cosas. De eso estaremos hablando en una próxima Claro que oportunidad en el sí. 2024. Por ahora hay Una pocillito. feliz Navidad y un próspero 2024 desde una vez, Humbertico. Hay cobija. pocillito, hay cobijita. Hay sí, suscripción al Tiempo Digital para que estés ahí enterado de todo. Sí. Y el Y hay- calcio. El calcio viene en El camino. magnesio sí. ya viene, el El calcio y el magnesio, magnesio ya acuérdate, viene, el pero sobre magnesio. todo un bravísimo gigante para Humberto Dorado.